documentos, como también nos ha mencionado nuestra coordinadora. El que ya hemos visto es la solicitud, un documento muy frecuente. El día de hoy tenemos que ejemplificar con algunas herramientas de Word para trabajar, en el formato de la solicitud me refiero. El segundo de estos documentos es el memorial y posteriormente tenemos el informe, el memorando, el oficio y también la carta comercial. Bien, ahora, les mencionaba la sesión anterior, siempre es conveniente que nosotros tengamos un contenido de soporte teórico sobre los documentos que se trabajen y no solamente estos 6 que nosotros vamos a desarrollar. De repente, si alguno de ustedes tiene pues contacto con otros documentos, debe también caer en cuenta un conocimiento teórico, te ayuda para determinar qué documento aplicar. Bien, entonces eso no hay que dejarlo de lado. Igualmente, en este caso se hizo referencia de documentos en general. Ustedes entran a internet y tienen una diversidad inmensa de lo que son ejemplos, pero hay que buscar el ejemplo que más se ajuste al entorno donde tú estás por presentar o desarrollar el documento que necesites. En este caso sería ajustarnos al entorno peruano. ¿Cómo así, profesor? Hay palabras que pueden ser más de otro entorno. Hay muchos ejemplos, les comentaba la sesión anterior, que son parte de normativa más que nada española. Entonces, debemos verificar ello sobre todo. Muy bien. Ahora, este memorial nos va a ayudar a tener algunos puntos tipo repaso de la solicitud. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros podemos poner en comparación ambos documentos. ¿Bien? ¿En qué sentido? Por la parte teórica que nosotros vamos a desarrollar, ambos documentos sirven pues para un tipo de requerimiento o pedido. El usuario tiene un determinado requerimiento o pedido. Eso es algo que los dos van a compartir. Bien, pero a su vez, ya, a su vez, y lo que viene en parte del memorial, también pues una diferencia, ese requerimiento o pedido, en la solicitud habíamos dicho que era un requerimiento personal, individual. ¿Ya? Mejor lo coloco así para que quede más claro. Es individual. Una persona presenta su requerimiento, su pedido, ¿ante quién? Ante una autoridad. ¿Sí? Entonces, una persona común y corriente, individual, hacia una autoridad. Entre tanto, que cuando nosotros nos referimos al memorial, se van a dar cuenta, ya no es individual, sino aquí hablamos de un colectivo hacia una autoridad. Entonces, si hay una parte que pone en común a estos dos documentos, solicitud y memorial, pues también hay una diferenciación entre ambos. Solicitud individual, memorial colectivo. Y a nivel del formato, se van a dar cuenta, son muy parecidos, solo que si en la solicitud hablamos por la persona individual, en el caso del memorial hablamos por el colectivo, hablamos por el grupo, por ende haremos uso de un plural. Bien, entonces ello a tenerlo en cuenta como una suerte de introducción. ¿Listo? Y bueno, en este caso pasamos ya a lo que es la definición de este documento. Bien, igualmente un documento de corte administrativo, como les he indicado, tiene similitud con la solicitud. Bien, ¿por qué razón? Una petición hacia una autoridad, pedido, requerimiento. Bien, te dice, también está basado con la finalidad de dar crédito de un determinado hecho, validar algo, a resumidas cuentas. Y en sí todos los documentos hacen, validan algo, ¿no? Algo ha sucedido y mediante un documento tú lo plasmas.
Bien, todos los documentos se basan en ello, en validación de algo. Bien, ahora, en este caso, miren, también viene la parte de diferencia. Este pedido, como les he mencionado también, va a ser solicitado por una persona, si bien, pero que representa un grupo o un colectivo social. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Bien, ¿y cómo así, profesor, la idea de que un grupo presenta un documento? Pónganse de repente, ahora que nuestro país vive un periodo de delincuencia bastante álgido, muchos lugares en nuestro país están pues siendo afectados más que otros. Entonces, de repente, vecinos de una determinada urbanización, de un determinado lugar, han sido pues víctimas de constantes asaltos, robos. Entonces se organizan, hay un representante de esos vecinos y de repente van a su municipalidad para poder, en este caso, solicitar mayor vigilancia por parte del serenazgo. O quizás, si miran por conveniente, acercarse a lo que es una dependencia policial y solicitar de alguna manera resguardo o solicitar alguna reunión con el comisario de la comisaría de la zona, ¿no? Del sector, para ver alguna posibilidad pues de mejora, en este caso, con respecto a lo que es seguridad. Bien, pero es una persona que representa al grupo la que empieza a hacer las gestiones, pero esa persona está respaldada por quién, por todo el grupo. En este caso, el documento, a través de su pedido, no es algo que beneficie solo a ese representante, sino es un beneficio para todo el grupo que conforma, en este caso, ese colectivo social. Muy bien, entonces a ese nivel vamos a lo que es la parte de un primer ejemplo de lo que es memorial. Bien, un representante a nivel del grupo puede apersonarse para el caso que les estoy poniendo, inseguridad, de repente a una municipalidad para solicitar mediante este memorial pues el servicio de serenazgo mucho más frecuente, o quizás hasta pueden pedir que se instalen cámaras de vigilancia para apoyar también a serenazgo y que tenga una respuesta más rápida, más efectiva. Si van por la comisaría, probablemente de acuerdo a trámites les dirán no es posible, si es posible tiene que hacer tal cosa. Muy bien, pero tengamos en cuenta petición a nivel grupal, ¿bien? Y si del grupo, pónganse, ¿no? Está compuesto por 100 personas y 50 están de acuerdo, ya podemos hablar de que se presente y que sea válido, porque al menos tienes la mitad. Incluso sería muy conveniente la mitad más uno. De 100, 51 sería excelente. Pero si hablamos que de un grupo de 100 personas solamente están de acuerdo 20, el documento no va a tener mucha validez. ¿Por qué razón? Porque no hay un quórum al momento de hacer el pedido. De repente es inseguridad, solo 20 personas están de acuerdo con presentar el memorial en el sentido que les he mencionado, y al evaluar de repente municipalidad, comisaría, pero dicen, ustedes son 100, solamente 20 tienen el pedido, 20 firmas, entonces probablemente eso no sea viable. Bien, por eso hay que considerar siempre la mayoría del grupo debe estar de acuerdo para también poder ejecutar el memorial, si no podría ser hasta una pérdida de tiempo su elaboración. Bien, ahora, otro detalle que viene por aquí te dice, siempre va dirigido hacia una autoridad, más allá de que sea del sector público o privado, ¿ya? Va dirigido hacia una autoridad. Y ojo, ya, ojo, nunca a una persona natural, ¿sí? Siempre a una autoridad, nunca a una persona natural. Bien, por ejemplo, a veces
suele ocurrir que en las distintas zonas de donde pueden residir las personas, tenemos algunos vecinos que hacen pues fiestas con sonidos bastante fuertes, los cuales pues afectan a los vecinos, sobre todo a los que están más cerca, ¿no? Entonces, en este caso, podría ser, se presenta un memorial, pero no lo dirigirás al vecino que tiene esas fiestas con volúmenes altos, que causa desorden, que genera intranquilidad. No tiene una base presentarle a él el memorial. ¿A quién debería yo presentar el memorial? Esto canalizarlo mediante quizás la municipalidad donde residan las personas, quizás en un área de fiscalización. ¿Para qué? Para que se apersonen a la casa del vecino y pues le hagan de conocimiento que no debe caer en ese tipo de conductas. Sería lo más viable. Bien, pero son varias personas afectadas, presentan hacia lo que es fiscalización de una municipalidad X y eso ya pues la municipalidad lo canaliza. Pero el grupo de vecinos no le puede mandar un memorial a otro vecino. ¿Por qué? Son personas comunes y corrientes. Pero si lo hacemos mediante una autoridad, la autoridad pues ya toma cartas en el asunto. Muy bien, entonces, a ver, hasta esta parte con esos dos ejemplos que les estoy mencionando. Indíquenme ustedes si vamos claros con lo que es la definición y por una parte ya vamos haciendo algo de uso de este memorial. ¿Sí? ¿Estamos claros con esta primera parte de definición? Listo, Yacira, todo claro. Los dos ejemplitos que les he puesto, grupos sociales, inseguridad, grupos sociales, en este caso vecinos, que son afectados por fiestas, es algo que comúnmente suele pasar. Entonces nosotros debemos saber direccionar, debemos saber plantear algún tipo de documento, ver algún tipo de recurso para que esto se pueda canalizar. Muy bien, entonces, si vamos bien, ¿ya? Si vamos bien, a ver, nuevamente extendemos la pantalla y ahora miren, vamos nosotros a mencionar clases de memorial. Y aquí hago una pausa para indicarles cuando nosotros vamos a clasificar, y no solamente en lo que es redacción, ¿ya? Sino en el ámbito general. Cuando nosotros vamos a clasificar, hay diferentes factores para hacer una clasificación. Por ejemplo, en el caso de redacción, podríamos tener el factor cantidad de destinatarios. Podríamos tener también, en este caso, el factor tiempo. Podría tenerse el factor, el tipo de documento. Bien, entonces son algunos factores que nosotros podemos mencionar, pero siempre que vas a clasificar, repito, tiene que haber algún punto que te permita hacer clasificación. Bien, entonces en este caso, miren, ¿cuál es el factor? Tome en cuenta, considerando quién va a redactar el memorial, lo va a clasificar de dos formas, pero considerando quién lo va a redactar. Y en este caso te menciona, es un memorial simple cuando es redactado, en este caso, por una persona natural o el representante del grupo social. Bien, por una persona natural o el representante del grupo social. ¿A qué me refiero con una persona natural? Una persona común y corriente, que si bien puede o tener un cargo dentro del grupo, pero no es un cargo a nivel un funcionario público o un funcionario en el ámbito privado. Bien, ¿cuándo puede tener otro escenario, esto que les estoy mencionando? De repente ese grupo social está inscrito formalmente y es reconocido mediante una entidad determinada. Por ejemplo, en nuestro país, los registros públicos, donde muchas veces cuando hay grupos sociales se apersonan y forman asociaciones, pero el hecho de formar una asociación implica que se tenga, pues, por así mencionarlo,
una junta directiva, un presidente, secretario, tesorero, vocales, entre otros cargos, y mencionar también quiénes son parte de esa asociación. Bien, entonces, como les digo, si se quiere formalizar, se puede hacer, hay la entidad correspondiente, y de todas maneras, esa persona tiene un cargo, sí, pero no es como que me digas una asociación de vivienda y un alcalde de algún X distrito. Bien, entonces ahí diferenciemos lo que son autoridades. Una cosa es el representante de un grupo, su presidente, pero en ese grupo tiene esa nominación. En el ámbito público-privado no tiene, digamos, el peso de un gerente, ¿no? O de un subgerente, de un supervisor. Si estamos claros, hay que diferenciar ello. Bien, pero es esa persona la que se encarga de esa redacción. Incluso aquí les podríamos mencionar eh, muchas veces, pues, un presidente, incluso los gerentes, tienen asistentes, tienen secretarios o tienen de repente un grupo con el cual se planea ciertos proyectos, documentos, y se hace una redacción, el que da el ok, en este caso, pues sería el representante, el gerente principal, ¿no? En este escenario, para el memorial simple, en este grupo social, el presidente, correcto, se encarga de la redacción y probablemente esté apoyado por una secretaria, un secretario, un asistente, que debe tenerlo. Muy bien, entonces se planifica y básicamente estampa en primera intención la firma este representante y posteriormente todas las personas que sean miembros de la asociación o del grupo social. Bien, entonces ese es un primer tipo de memorial. Y otro, ¿ya? Otro, en este caso es el memorial de marco legal. Cuando hablamos marco legal, por legalidad, se debe venir a nuestra mente, ¿no? Hay los profesionales del derecho que aquí pueden intervenir y pueden dar pues un asidero mmm, mucho más fuerte, me refiero a una base, un fundamento, que mediante leyes pues el pedido también sea un poco más viable, ¿no? Tratar de defender un pedido para que se pueda llevar a cabo. En el caso, por ejemplo, de lo que es la inseguridad que se vive, reitero, en el Perú, de repente algunas urbanizaciones, algunos vecindarios optan por cercar el vecindario y colocan rejas. Pero ese colocar rejas muchas veces no es adecuado y las municipalidades terminan retirando rejas. Los vecinos obviamente protestan por ello, pero hay casos, ¿no? Hay casos donde se ha visto, han retirado las rejas, los vecinos han hecho protesta, en algunas ocasiones pues no han permitido que se retiren las rejas, en algunas otras lamentablemente pues han tenido que permitir que se haga el retirado de las mismas. Pero todo ello, ¿de qué depende? Si se hace un memorial indicando se va a acercar la zona, toda vez que los robos, asaltos son frecuentes, niños, personas mayores y los vecinos en general somos afectados, entonces la municipalidad pues tendrá la decisión de ver si apoya o no. Pero muchas veces, ¿qué se evalúa? Se evalúa que no afecte al tránsito, ¿no? Un colocado de rejas puede afectar el tránsito, entonces es una principal razón por la cual pueden denegar un permiso. Pero ahí está donde puede intervenir, en este caso, el profesional del derecho y pues que las personas, así como tenemos nuestros derechos, pues hacerlos valer, ¿no? Entonces, ¿pero con qué? Hay leyes. ¿Y quién las va a saber interpretar? ¿Quién las va a saber plasmar adecuado al pedido que tenga el grupo? Un abogado, ¿sí? Los profesionales del derecho. Entonces, ahí se tiene que, sobre todo, diferenciar, ¿no? Si es algo que necesite un apoyo del abogado,
Incluso a veces las asociaciones tienen su área correspondiente o su asesoría. Entonces, se puede viabilizar, se puede canalizar de tal forma que se obtenga pues un documento y va a ser muy diferenciado, ¿no? En el memorial simple no te fundamentarás tanto en leyes, sino vas a colocar los pedidos que se necesiten, los que se vean por convenientes. Pero siendo el caso que necesite un apoyo, una base legal, entonces se recurrirá a un abogado y el memorial ya cambiará de idea, dejará de ser simple para entrar a uno de marco legal. Bien, y bueno, obviamente, ¿no? Si es que aquí está apoyando un abogado, ¿quién más tiene que firmar además de todos los miembros del grupo? Ese profesional, ¿no? El profesional que esté inmerso en la elaboración del documento, ¿correcto? Entonces, a tener en cuenta estas dos clases y cuando nosotros vamos a realizar el documento en sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, miren, digamos que esta es mi página de Word. Muchas veces los documentos se diferencian por lo que colocamos en la parte superior. Entonces, no es que por yo decirte memorial simple o memorial de marco legal, eso lo pondremos así, ¿no? A ver, memorial simple, algo así. Y debajo de ello yo empezaría a escribir. No. O sea, basta con que nosotros coloquemos la palabra memorial. ¿Y cómo vamos a saber si es simple o de marco legal? Uno, por la firma, si es que está firma de abogado. Dos, por la revisión del contenido y ver carga de lo que es base legal. Hay otros documentos que la base legal no necesariamente es de un abogado, sino tienen parte de ella para, por ejemplo, no sé, un concurso y tiene una base legal. Y ahí se hace pues de repente uso de una directiva, podría ser. Pero en el caso del memorial ya es orientar esa base legal con leyes, con artículos que fundamenten, sustenten el pedido que se puede hacer. ¿Ya? Entonces solamente para la rotulación de la parte superior, la palabra memorial, básicamente, y también se puede tener en cuenta algún tipo de identificador. Bien, ahora, esto solo como referencia, porque vamos a ver memorando, informe, oficio, eh, también la carta tienen rotulación arriba. Y por mencionarle simple marco legal, quizás lo podemos confundir. Entonces vamos a verlo si esto se liga con la solicitud. eh, Memorial simple, memorial de marco legal, no va, pero en cuanto a modelo, también toda la expresión no es necesaria. Entonces nosotros para poder ver, ¿ya? Para poder observar, en este caso, qué tipo de memorial es, más que nada tenemos que leer. Entonces, rotulación en la parte superior, quizás con memorial podría yo mencionarlo, pero si fuese un borrador. Pero ya lo vas a presentar, no. No, arriba no tiene nada de esto. Tú tienes que leer el documento, reitero, y de acuerdo a lo que veas quién interviene en la firma lo más rápido, o que veas bastante carga de artículos, leyes, lo identificaremos como el de marco legal. Pero si es un poco más pedidos expresos, ese será pues un memorial simple. Pero no tiene nada que ver la parte superior, solo la palabra memorial podría ser como les menciono, pero no es tan frecuente, mucho menos memorial simple o marco legal como título, no. Vamos a ver en un momentito el, el esquema y ejemplitos. Entonces, no hay este título en la parte superior por ahora. Solicitud y memorial no lo tiene. ¿Ya? Ahora, miren la estructura. Si ustedes recuerdan, mencionamos en la clase anterior, todos los documentos, ¿qué cosa tenían? Tenían un encabezamiento, tenían un cuerpo o el contenido, ¿sí? Cuerpo o el contenido, y también tenían un cierre, todos. Pero mencionamos también que cada documento en sí iba a distribuir esas partes
de una manera diferenciada. Bien, entonces, en el caso del memorial, te dice primero el encabezamiento y tenemos primero la nominación del año. En cuanto a la nominación del año, es conveniente pues mencionar, ¿no? De repente, para personas que no son ciudadanos peruanos, les puede ser un poquito extraño que cualquier documento pueda tener un nombre de año. ¿No es suficiente, profesor, 2023? No. En nuestro caso, Perú, todos los años reciben un nombre en particular. Bien, entonces, a ver, ustedes, ¿saben cuál es el nombre que recibe este año 2023? ¿Saben cuál es el nombre de este año 2023 para nuestro país? A ver, por ahí Silvia dice que no. Ahí está Juliana, año de la unidad, la paz y el desarrollo. ¿Sí? Año de la unidad, la paz y el desarrollo. Hay otros nombres, si ustedes de repente ingresan a internet y miran año 2010, año 2011, nombre, van a encontrarlo y cambia. Como les digo, para quienes somos ciudadanos peruanos, eso es algo que ya tiene una normalidad. Pero en el caso de otros países, probablemente, eh, en este caso, no lo tengan. Entonces simplemente vamos directo a la siguiente parte. Bien, entonces por ahí nos dice Jocelyn, en Venezuela se le llama epónimo. Ya, un epónimo podría ser, pero eso es una referencia también en cuanto a lo que son lugares, ¿no? Entonces, básicamente, esto es más que nada un planteamiento a nivel político. En nuestro país dan un nombre bajo algún tipo de criterio y es pues el presidente del país quien lo oficializa. Bien, ahora por ahí había una preguntita del memorial simple y el memorial de marco legal. Memorial simple es el que elabora el representante del grupo social, el representante, mientras que el de marco legal tiene que intervenir, además del representante de un grupo social, un abogado. Esa es la diferencia elemental. Bien, en uno solo el representante y en el otro el representante el abogado. En ambos casos puede haber también un equipo que esté inmerso en la elaboración, como es presidente, secretaria o asistente, o presidente, secretaria, asistente, abogado. Bien, para que lo tengan en cuenta por ahí quien escribió la duda entre esos dos. Bien, ahora, teniendo en cuenta este nombre del año, ¿dónde lo coloco, profesor? ¿Ya? ¿Dónde lo coloco? Como estamos hablando del encabezamiento, si esta es mi página, en este caso, diferenciar mediante Word, ustedes siempre van a tener aquí una zona de encabezado y pie de página. Lo que estoy haciendo una rayita verde hacia la parte superior encabezado, hacia la parte inferior un pie de página. En este caso, el nombre del año se coloca como encabezado. No es parte del trabajo en sí. Cuando les digo el trabajo en sí, esto es área de trabajo. Bien, donde estoy haciendo una señalética morada. Esto es área de trabajo. Pero Word te da la posibilidad encabezado y el pie adicionales para colocar el nombre del año, parte superior. Igualmente, dependiendo las instituciones, tienen algunos modelos. En el caso de nuestro país, para lo que es los poderes del Estado, el ministerio, los diferentes ministerios, eh, tienen un, un logotipo, un diseño que ocupa en este caso todo el ancho
el encabezado y en sí de la página, ¿no? Si esta es la página, el diseño que tienen ocupa todo esto. Pero es su diseño. Las instituciones en general pueden tener diversos modelos. Si le colocan solo el nombre del año centrado, bien. Si le colocan el nombre del año combinado nombre de la empresa y el logotipo de la empresa, bien. Ahí no hay una normativa expresa que te diga debe estar ubicado centro, derecha, izquierda, no. Eso depende mucho de la idiosincrasia, de la forma de trabajar de una institución propiamente. Bien, entonces que no le sea raro, pero lo importante es nombre del año, no es parte del área de trabajo. Se utiliza lo que es el encabezado de página. Bien, luego, luego te menciona por aquí lo que es la sumilla. Y si ustedes recuerdan la sesión anterior, dijimos qué cosa era la sumilla. No es otra cosa que el asunto. ¿Sí? Y ese asunto, ¿dónde se va a ubicar? Parte superior, lado derecho. Pero esto sí ya es área de trabajo. ¿Sí? Parte superior, lado derecho. Y luego te dice destinatario. Pero aquí, diferente a la solicitud, menciona el nombre y el cargo de la autoridad. Obviamente ello vendrá donde, ¿ya? Donde, debajo de lo que es ya la sumilla, pero pegado por el lado izquierdo también. ¿Correcto? Entonces son 3 puntos. Si recuerdo, profesor, en la solicitud había solamente dirigido al cargo, porque dijimos que la solicitud era impersonal. Sin embargo, les mostré un modelo y les dije, es un modelo que es real, porque lo tuve que yo adecuar para un X trámite, y se notaba pues algunas diferencias a nivel, sí tenía las partes, profesor, que hemos visto nosotros, pero en distinta posición. Entonces, como les decía también, para los documentos hay N modelos. Yo no tengo uno, entonces puedo buscar y adecuarlo. Si la institución maneja uno, tienes que adecuarte al modelo de la institución. Muy bien. Entonces, eso primero con lo que es el encabezamiento. Y luego tenemos lo que viene al cuerpo, ¿no? El cuerpo va a ser el pedido expreso que se va a ir trabajando, y ello pues ya vendrá después de todo lo que se ha colocado en líneas arriba por esta zona. ¿Qué es lo que va a ser prioritario dentro del cuerpo? Es prioritario que se utilicen numeraciones, ¿sí? Es prioritario que se utilicen numeraciones. ¿Cómo así? Por ejemplo, voy dando punto 1 y desgloso. Punto 2, igualmente desgloso. Punto 3, bien. ¿Cuántos puntos puedo abarcar, profesor? Los que ustedes necesiten. No todos los pedidos son iguales. No sería algo real que yo les diga, debes abarcar 2 páginas exactamente. Puede ser que lo que tú vas a pedir lo vas a explicar y lo explicas en 3, 4 páginas, 5 páginas. Bien, entonces eso es relativo. Pero si hablamos de una cantidad, digamos como estándar, unas 3 páginas podría ser, considerando además que por lo que son firmas, ustedes van a notoriamente aumentar la cantidad de páginas al momento de presentar el documento. Bien, entonces para el memorial en sí mismo, unas 3 páginas podría ser, tranquilamente una sola página también. Van a observar un modelo que sí pues tiene una paginita y un modelo que tiene 2. Entonces, reitero, eso es muy dependiente de qué es lo que vas a plantear en el pedido. Bien, y finalmente te menciona aquí lo que es en el término la firma de los solicitantes, donde deben estar indicadas sus calidades personales.
Bien, ahora, la intención es pues que nosotros esclarezcamos qué significa esto de calidades personales. Entiéndase por ello, ¿ya? Entiéndase por ello, los nombres y apellidos de las personas, sobre todo, ¿sí? Nombres y apellidos. Igualmente, el documento de identidad, como los principales, obviamente la firma, bien, y de ahí ya pueden partir algunos otros, ¿no? Quizás, si se ve por conveniente, una huella digital, ¿no? De repente, si se señalase una dirección, un cargo, entonces eso es relativo, de acuerdo al pedido que se haga, pero de todas maneras, ya, de todas maneras, en este caso, hay que tener en cuenta nombres, apellidos, el documento y lo que es firma. Bien, y esta parte de las firmas, vamos a ver dónde se va a ubicar, ¿ya? Va a ser diferente también a la solicitud ahí. Muy bien, entonces, básicamente con esta estructura, miremos aquí un pequeño esquema de memorial. Como les había mencionado hace un momento, en nuestro país los años van recibiendo diversos nombres. Por ejemplo, aquí está mencionando año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Para un año pasado tenía esa nominación, ¿sí? Para un año pasado tenía esa nominación. Pero lo interesante en nuestro país, considerar ese nombre de año. Luego, tenemos aquí lo que corresponde a la sumilla, ¿sí? Y en la solicitud, si ustedes recuerdan, también se mencionó, sumilla es una palabra con rango de tradicionalidad. Podría ser reemplazada por solicito, dos puntos y algo más. En este caso, para lo que es el memorial, básicamente lo dejamos con sumilla, ¿ya? Para lo que es el memorial, lo dejamos con sumilla. Bien, luego te menciona por aquí lo que es el tratamiento, el nombre del destinatario y el cargo. Para ello, yo voy a ejemplificar aquí al costado. En cuestión de tratamiento, una palabra genérica que podría ser pues señor o señora. Bien, una palabra genérica que podría ser señor o señora. El nombre del destinatario, a ver, yo voy a poner un nombre ficticio, Karim Pérez Solano, se me ocurre. Y en cuanto a un cargo, jefa de la unidad de serenazgo, se me ocurre. Bien, sobre todo en estos datos, tener en cuenta quizás podríamos usar mayúsculas por cuestión de importancia y se la daríamos a quién. Se la daríamos a lo que es nombre-apellido. Bien, de usar mayúscula lo haríamos con el nombre-apellido. Luego, señor o señora, y esto también hacerlo extensivo a otros documentos, no implica, ¿ya? No implica que nosotros vayamos a referirnos si es una persona mayor, si es una persona casada, no. Señor, señora es en general para distinguir a la persona a la que estás haciendo referencia. Bien,
Entonces, no tiene nada que ver con edad, no tiene nada que ver con estado civil. Bien, para que ustedes tengan también una idea, cuando nosotros de repente en un instituto, en universidad, sacamos un título, cómo se rotura el diploma, incluso con una palabra mucho más formal. Te dice don o te dice doña, que son palabras que sí podrían tener más relación con un rango etario más alto, don, doña, bien, pero igualmente en esos diplomas pues no se hace referencia a edad, se hace referencia a la persona, ¿listo? Ahora, algunas veces, digamos, Karin es abogada. Entonces, si Karin es abogada, lo que podría suceder es que ustedes vean una variante, suena bien para la combinación, señora doctora, pero esto no se cumple pues con todas las profesiones. A veces se trata de forzar el modelo y no queda tan agradable, por decir señora licenciada, señor licenciado, señor ingeniero, señor ingeniera, no con todas las profesiones queda bien, ¿correcto? Entonces, solo con colocar señor o señora, suficiente, ¿ya? Suficiente. Luego, te menciona por aquí el párrafo de identificación de datos. En la solicitud vimos que también había un párrafo de identificación de datos, pero en la solicitud eh, hablábamos en forma singular. Aquí deberemos notar el cambio al momento de hablar en plural. Bien, vamos a notar el cambio al momento de hablar en plural. A continuación, lo que es el cuerpo, dice párrafos argumentando cada uno de los requerimientos que motivan el documento. Como les mencionaba, si aquí va a ser simplemente la postura a nivel grupo, representados por su presidente o su cabeza visible, numerados básicamente. Pero si dentro de lo que nosotros vamos a solicitar o requerir necesitamos un fundamento legal, entonces ahí participará también un abogado. Bien, luego va a venir este término y miren, deben recordar ustedes, en el término, para una solicitud, teníamos nosotros el por lo expuesto. Algunos en la sesión anterior mencionaron, profesor, por lo tanto podría ir. No, por lo tanto es un conector, pero que se utiliza dentro del texto, al momento de hacer un párrafo me refiero. A nivel de lo que es la estructura del documento solicitud o memorial, esta es una expresión característica para cierre. Y en la fórmula de cierre, valga la redundancia aquí, eh, mencionábamos en la solicitud, a usted pido acceder a lo solicitado. Para este caso tendremos que variarlo para hacerlo a nivel grupo. Tendremos que variarlo también para calar un poquito en los trabajos de la autoridad. Me refiero tratar de llegar al corazón de la autoridad mediante algunas líneas aquí. Tampoco es que vamos a escribir demasiado, se van a dar cuenta en los modelos. Bien, es tratar de ir un poquito por el lado de la autoridad para hacerle conocer nuestra petición es importante, nuestra petición es urgente, requerimos a su digna autoridad para que pues nos pueda dar una ayuda. Muy bien, para que pueda tramitar en este caso nuestro pedido. Bien, y finalmente lo que es el lugar y la fecha. En el lugar y la fecha también habíamos mencionado la sesión anterior. Por ejemplo, yo coloco Arequipa
10 de agosto de 2023. Era la forma, ¿no? El lugar, coma, el día de mes escrito en minúsculas, de y 2023, no del 2023 o el año que fuese. ¿Listo? Entonces, ese es el esquemita. Y luego te dice aquí, las firmas que acompañan a este documento no se colocan inmediatamente después del lugar y la fecha, ojo. Ya, no se colocan inmediatamente después. Pónganse, si yo tuviese 2 páginas, algo así. Si yo tuviese mis 2 páginas para un memorial, digamos, ya está realizado. Y por decir, yo he acabado este documento a la mitad de la página de la segunda página. Entonces, las firmas no van inmediatamente después. ¿Ya? Las firmas no van aquí. Sino, tengo yo que agenciarme de una siguiente página y en esa siguiente página es donde las firmas empezarán a colocarse, se trabajarán algunos rótulos por la parte superior y las firmas empezarán también a desglosar, pero ya en hoja aparte. Bien, entonces eso para también tenerlo en cuenta. ¿Correcto? A ver, hasta ahí vamos bien en lo que es la situación del esquemita, partes. A ver, vamos a dar una lectura por aquí. Ya. Miren, Maylis también es de Venezuela. Por cintillo nos debemos referir a la parte superior, en sí encabezados, ¿no? Instituciones de gobierno, claro, en el Perú es igual. Lo que son instituciones orientadas del gobierno muchas veces tienen un diseño emitido por el Estado y en algunos otros casos, a pesar de tener un diseño emitido, se los digo por experiencia, puede tener alguna variación, a veces incluso en el tipo de la letra, cuando dejan un poquito de libertad, ¿no? Te dicen, esta imagen debes colocar con este texto, pero si ya hay una imagen que incluye texto, diseño, es poco más difícil darle una libertad. Bien, entonces, a nivel estatal puede ser un poquito más rígido, pero en general hay también cierto criterio de libertad, ¿no? Por ahí también estructura formal de cada institución, claro, cada institución puede tener su propio modelo, ¿no? Y si no lo tiene, nosotros con el modelo que vayamos, pues sería válido. Bien, ahora, eh, en la identificación no necesariamente va a ir el nombre del representante, ¿ya? Y ojo que en este caso hay una parte que puede llamarles aquí la atención con respecto al comentario de Maribel. Dice, va el nombre de quien lo redacta o quien lo firma. Probablemente alguien se pone a pensar, pero profesor, ahí será pues la misma persona. Si nos vamos a otros documentos, y según lo que les estoy mencionando, ¿no? Algunas veces se utiliza para la elaboración del documento un asistente y el jefe. Entonces, el asistente elabora el documento en base a lo que el jefe le dice y el jefe lo firma. Entonces, son 2 personas inmersas en la elaboración. Pero pudiera ser el caso contrario, que el jefe mismo lo hace y el jefe mismo lo firma. Bien, entonces eso ya para otros documentos va a estar mucho más diferenciado. Pero en el caso de un memorial, se hace referencia al grupo. Hay un representante correcto. Será el primero en la lista de firmas el que debe pues signar la misma, ¿ya? Pero en la identificación de datos es la identificación del grupo, ¿ya? La identificación del grupo. Todavía no puede haber su presidente, su cabeza visible, pero no necesariamente él va a ser o ella va a ser el que esté encabezando esta parte, ¿ya? Identificación de datos, pero a nivel grupo. Bien, en el caso de lo que menciona Doris, un grado académico, el grado académico se podría considerar ¿dónde? Delante del nombre del destinatario, me refiero aquí,
ya no en el caso del tratamiento. El tratamiento, señor, señora, suficiente. Como les decía, cuando tiene título de abogado, doctor, doctora, a eso va, no a una maestría, no a un doctorado, ¿ya? Entonces, si yo quiero colocarle la parte de la maestría, sobre todo, podría colocarlo MG. Juan Pérez Ramos, por magistra Juan Pérez Ramos, pero no en la parte superior. Bien, entonces a veces en cuestión de lo que es documentación, conocemos el nombre de la persona, pero no conocemos su grado académico. Entonces por eso se hace el tratamiento señor, señora, nada más. Se simplifica un poco las cosas. Bien, el nombre del año Yacira, eso depende, eso es estilo. Suele colocarse en mayúsculas para darle importancia al nombre del año, pero también suele colocarse tipo oración, primera inicial mayúscula. Y si es que en alguna parte del nombre del año necesita, pues, por usar un nombre propio, mayúscula también se coloca. Pero es más que nada estilo. A veces se suele inclinar uno por más uso de mayúsculas, pero a veces, ¿no? A los dos modelos es válido. O sea, depende más que nada que tú veas si es una institución, trabaja solo con mayúsculas, bien, trabaja con tipo oración, bien, no reconoce uno u otro, los dos son válidos sobre todo. Bien, las firmas Noelia, sí, vamos a fijarnos, es en hoja aparte, ¿ya? Siempre en hoja aparte. No puede ser, como les mencionaba, mi memorial termina en una mitad de hoja y a continuación las firmas, no va, así no se utiliza. ¿Ya? Las firmas siempre en hoja nueva y eso se va a adjuntar al documento. ¿Ya? Enumeración de las páginas. Con esto debemos tener cuidado, ¿ya? ¿Por qué razón? Miren, en general para todos los documentos, la numeración de las páginas. Em, Cuando uno presenta un documento, lo hace por mesa de partes. Y en mesa de partes, ¿qué van a hacer? Te van a decir, debe usted presentar el documento foliado. Ahí es cuando uno habla de lo que es numerar las páginas. Bien, de repente tengo 2 hojas de mi memorial y son 10 hojas de firmas. Entonces tú tienes que numerar, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta llegar al número que fuese. Porque cuando te reciben el documento te pondrán la fecha y una parte que diga folios, te pondrán folios 10, 20, 30, 2. Muy bien. Entonces, no es necesaria una numeración expresa como un documento tipo tesis, por ejemplo, como una monografía. En este caso, la numeración será pues incluso manualmente hecha al momento de presentación del documento en mesa de partes. Bien, como tenemos una hoja aparte, Doris, entonces en la hoja aparte ya se consideran las firmas, ya no necesitan estar en alguna otra zona del documento. Básicamente, donde empiecen las firmas, las primeras firmas serán de un tipo la junta principal, la junta directiva, el comité ejecutivo y después de todas las personas adicionales, ¿no? Pero ya solamente en la parte de firmantes hacia adelante, ¿ya? Ahí, claro, Maylis nos asevera lo que acabamos de decir, señor, señora, para simplificar cosas, ¿no? No siempre de una autoridad, de una persona, conocemos eh, su grado académico, incluso no siempre conocemos sus nombres exactamente. Sé un nombre, un apellido, pero muchas veces necesitas 2 apellidos. Entonces ahí se va más a lo que es el cargo. Pero en algunos documentos cuando te pide nombre y cargo hay que pues tratar de indagar y conocer ello, ¿no? Bien, en el caso de una junta vecinal, un asentamiento humano, una municipalidad, en este caso, como es a nivel para un asentamiento humano, ese asentamiento humano tiene un representante y se lo va a pedir a la municipalidad. Recuerda, un asentamiento humano pueden ser 100, 200, 300, N personas. Entonces ya califica para qué, califica para un memorial. Ahí la solicitud no estaría en consideración. Bien, la solicitud no entraría en consideración para el caso que nos propone Katy. Bien,
A ver, finalmente dice, en la página de las firmas, un encabezado similar a la sumilla. Ya, puede ser un identificador, pero básicamente en las firmas tenemos que de todas maneras colocarle algunos encabezados. ¿Para qué? Las personas que van a firmar pueden colocar distintos órdenes, me refiero. Vino una persona, firmó nombres y apellidos, luego puso su DNI y luego su firma. Viene otra persona y coloca apellidos y nombres, ya varía en el orden. O viene otra persona y primero coloca su firma, luego sus nombres, apellidos, y ya te va variando el modelo. Entonces ahí sí debemos recurrir a un orden. Bien, y eso lo haremos pues mediante una tablita en Word que puede ser mucho más sencilla. Bien, de todas maneras, Ana, ya, de todas maneras, eh, hay un representante, sí, pero el representante no pide algo para él. El representante pide algo para lo que es grupo. Muy bien, entonces puede ser, incluso les comento, ¿no? Un documento donde se va, por lo que se tenga como contenido, una negativa, pero puede haber una persona que se vea afectada por el documento. Entonces, ¿contra quién puede tomar represalias? Contra el representante. Por eso se habla en grupo, ¿ya? Hay representantes, la cabeza sí, pero lo que sea en beneficio, de repente en contra, no es para el representante, es para grupo, ¿ya? Por eso siempre hay que tener cuidado. ¿Listo? En el caso Doris, el memorial no se les va a hacer extensivo a las personas. Las personas se les tendrá que indicar, deben apersonarse a firmar lo que era el documento, pero no les vas a entregar el documento. Además, el documento ya va a estar impreso. La lista de lo que son las firmas, tú vas a imprimir unas hojas tipo planillones y simplemente en esos planillones van a empezar a firmar. Entonces, no hay posibilidad de modificar el documento. Muy bien. Ahora, vamos directamente aquí ya también a ver modelos de memorial. Ya, vamos a ver modelos. Miren, este va a empezar desde aquí. Nombre del año. Es uno bastante simple, ojo, ¿ya? Literalmente va a ser pues también memorial simple este de aquí. Esta parte que estoy encerrando en dos barras moradas para la numeración del año. Un año X para la idea de Perú, año de la consolidación del Mar de Grau. Bien, fue un año. Bien. Luego tienes la parte de la sumilla. Como les digo, mantenemos aquí lo que es la palabra sumilla, ya mantenemos la palabra sumilla y solamente le adecuamos el pedido, ¿no? Sumilla, solicito mejoramiento del enrejado y la seguridad del Estadio Melgar. Ojo, ya esto va a ser memorial simple. Van a notar ustedes hasta 5 puntos de los cuales un grupo determinado solicita para que se pueda tomar cartas en el asunto. Bien, como les mencionaba aquí, señor Alfredo Segarra Tejada, quienes sean de Arequipa conocerán a la persona, fue alcalde de nuestra ciudad en su momento, ¿ya? Y su cargo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Él de profesión es médico, entonces podría haberse colocado señor doctor aquí arriba, porque de profesión es médico. Pero si yo no deseo colocarlo arriba y quiero un poquito estandarizar, podría ser válido si lo hubiera colocado por aquí, delante, así, abreviado esto, doctor, ¿ya? Pero como estoy utilizando lo que son mayúsculas, debe también pues coordinar ello, ¿ya? Maxi. Y ahí ustedes podrían variar, ¿no? Si es ingeniero, abreviado ING o licenciado LIC, podría ahí ser la parte. Pero con colocar el tratamiento, nombres y apellidos, nos evitamos bastante problema. Ahora, lo que les mencionaba, la identificación de datos, no, aunque suene poquito feo, no se quema, no se ve afectado solamente un representante.
Entonces, en la identificación de datos, lo tiene la solicitud, pero la solicitud dice Juan Pérez con DNI tal, con domicilio tal. En el caso del memorial, los suscritos, vecinos de la urbanización Cuarto Centenario del Cercado de Arequipa. En ningún momento dice Juan Pérez, María Flores, no. Los suscritos se refiere a las personas que firman el documento. Muy bien, porque es pedido para todos. Entonces, quien plasme el documento en sí será de repente el representante, presidente del grupo, con secretario, secretaria asistente, bien, lo plasmarán, correcto, pero para plasmarlo obviamente antes de, ¿qué tiene que haber? Se tiene que haber reunido ese grupo, si no, ¿de dónde salen los pedidos? Bien, entonces se hace una reunión, se agenda la misma, se de repente elabora un acta donde se sustentan los pedidos y después de ello pues el memorial se elabora. Previa reunión. Si yo lo hago antes de no hay ninguna reunión, sabemos que sí necesitamos pues algún tipo de seguridad, pero no ha habido reunión, entonces no sabes qué expresamente vas a pedir. Bien, entonces tener en cuenta ello. Para el memorial es conveniente antes de hacerlo también tener en cuenta la opinión del grupo. ¿Y cómo se conoce la opinión del grupo? Reunión, lo más práctico. Bien, ahora también les había mencionado en lo que era la solicitud, por cuestión del uso del lenguaje hay algunas palabras que ya pues no son adecuadas, pero no por ello pues que las descarte totalmente, ¿no? Al estilo de la palabra sumilla, ¿no? En el caso de solicitud les dije, en, a usted solicito acceder a mi pedido por ser de justicia. Estamos ya frente a un documento y es algo que tenemos derecho. Entonces, por ser de justicia ya está de más. En este caso, con el respeto que su investidura merece, es una expresión que colocamos aquí para tratar de un poco calar, me refiero a tratar de llegar al corazón de la autoridad a la cual te estás dirigiendo. Bien, solamente con fines a leer el documento y, bueno, está hablando de una manera, pues, que reconoce mi cargo, para que lo entendamos así. Bien, luego nos dirigimos usted, nuevamente el plural, nos dirigimos usted a fin de poner de su conocimiento y solicitarle lo siguiente. Bien, entonces, en la identificación, se pueden dar cuenta ustedes, hablamos a nivel de grupo. A pesar de que tengamos representante, una cabeza visible, hablamos a nivel de grupo. Bien, luego, mira los puntos. En el primero, dice, en las inmediaciones de la urbanización Cuarto Centenario de un tiempo a esta parte, se han convertido en un antro de perdición en horas de la noche, específicamente al interior de un estadio representativo de la ciudad, toda vez que personas de mal vivir se reúnen en dicho recinto para beber y consumir estupefacientes. Si ustedes se dan cuenta en este primer punto, el problema está expresado al final, ¿no? Personas de mal vivir se reúnen en ese lugar en horas de la noche para situaciones que no son, pues si es un escenario deportivo, un estadio, no es para ello. Ahí está un problema. Segundo punto, menciona, en teoría, las instalaciones de este escenario están cercadas. No obstante, gran parte del enrejado está en pésimas condiciones, permite a estas personas de dudosa reputación entrar y salir cual si fuera su hogar. En estos dos primeros párrafos, que están expresando un problema, también ustedes pueden darse cuenta el uso de algunas palabras. Muy bien, por ejemplo, recinto, estupefacientes, son palabras si bien formales, pero no rebuscadas, entendibles. Cuando tú elaboras un documento con palabras rebuscadas, entonces no vamos a tener una idea de diligenciamiento rápida. Como son palabras rebuscadas, hasta la persona que lo lee para tramitarlo le generas problemas. Por eso, no porque se use palabras
muy formales, pues tu documento es mejor, no, al contrario. Toma tiempo interpretar lo que tú mencionas, entonces eso va a la cola. Primero tramitamos lo que se entiende más rápido, lo que es más directo. Muy bien, entonces eso en el primer párrafo. Bueno, en el segundo tenemos personas de dudosa reputación, como una suerte de expresión. Y aquí también otra expresión, cual si fuera su hogar. Esa es una expresión idiomática más que nada, ¿ya? Pero creo que el problema en estos dos está claro. En la zona hay personas probablemente delincuentes, beben, consumen drogas y eso afecta a los vecinos. Luego te dice, evidentemente, y como hemos podido corroborar los vecinos del lugar, las personas que pernoctan en el estadio son delincuentes y drogadictos. Han sido detenidos por la Policía Nacional, Serenazgo, pero al ser puestos en libertad reinciden en la forma de actuar. Eso también ya es parte de un vacío legal que se puede encontrar, ¿no? Máximo estas personas, si las detienen, máximo plazo de 24 horas y después, pues, tienen que ponerlas en libertad, necesariamente. Bien, si es que no se les encuentra, pues, en realidad la comisión de un delito. Luego, te dice el siguiente punto, debido a los puntos citados, entonces tiene en cuenta lo anterior. ¿Qué han hecho los vecinos? Se han visto en la necesidad de contratar un servicio de vigilancia. Ellos ya han tenido una suerte de solución, pero esto les es insuficiente para controlar lo que está sucediendo. Entonces, tres primeros párrafos de presentación y luego lo que es ya una solución, pero es una solución que no ha sido efectiva. Finalmente, dice, recurrimos a su digna autoridad, así como el respeto que su investidura merece en la introducción, en identificación de datos. Aquí digna autoridad. Seguimos calando, seguimos dándole nuestra muestra de respeto a la persona para que vea pues el documento y también por ese lado pues sea un pie de darle trámite, ¿no? Eh, Se dirigen a la persona para que se realice mejoramiento del enrejado del estadio, orientado básicamente a certámenes deportivos, parte de la historia de la ciudad que por lo que se está explicando está siendo denigrado, y también se solicita mediante una gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad medidas para erradicar delincuentes y drogadictos de la zona. Bien, entonces ustedes pueden apreciar aquí, ya pueden apreciar aquí, 4 puntos, 3 primeros de fundamentación, 1 de solución, el quinto, literalmente el pedido a la autoridad, ¿sí? El quinto, literalmente el pedido a la autoridad. Muy bien. Luego te dice, por lo expuesto, y aquí varía un poquito, esto hasta de memoria lo podríamos aprender y adecuarlo a diferentes situaciones. Te dice, esperando la pronta atención que merezca el presente, ¿sí? Pronta atención, necesario, considerando nuestra petición de urgencia. Entonces, mostramos que necesitamos lo que estamos pidiendo, ¿sí? Mostramos que necesitamos lo que estamos pidiendo, es urgente, ya no podemos vivir con esa situación, puesto que la tranquilidad de los vecinos se ve afectada. Entonces, aquí en el criterio de redacción, ustedes pues deben adecuar algún tipo de oración, expresión que recaiga en el corazón de la persona que lee y diga, sí, pues mire la forma como está escribiendo, está expresando pues que están pasando por algo que les afecta pues realmente, ¿no? Entonces, esa es la idea de tratar de calar, tratar de llegar al corazón de la autoridad. Muy bien. Y quedamos de usted, siempre teniendo en cuenta el plural, el lugar y la fecha, pero no hay firmas.
Las firmas vendrán posteriormente. Vamos a hacer un ejemplito de firmas posteriormente también. Bien, ese es un primer modelo, 2 paginitas. Y tengo otro modelito después, dice año del fortalecimiento de la soberanía nacional, igualmente nombre del año. Lo que habían puesto en el chat hace un momento, miren, aquí está tipo oración. Pero si ustedes esto lo quieren colocar con mayúsculas íntegramente, no hay problema, sería cuestión de estilo. Por las mayúsculas para darle un poquito más de importancia. Bien, por las mayúsculas para darle un poquito más de importancia. Luego, dice señor, nombre de una persona y su cargo, administrador de unidad de capacitación del Instituto de Informática Santa María la Mayor. Cambia en el anterior los suscritos. Ojo, en el anterior los suscritos no necesariamente implica que todas las personas pertenecientes al grupo sean varones. En lo que es lenguaje, ¿ya? En lo que es lenguaje, hay reglas ortográficas que muchas veces dan prioridad al género masculino. Bien, pero simplemente por cuestión ortográfica, ¿ya? Entonces, no necesariamente, como les digo, los suscritos pueden ser entre varones y mujeres, pero aquí la suscrita ya es muy, muy exacto, ¿sí? Alumnas de la especialidad, grupo SI01. Ojo, les mencioné en la clase de solicitud, no es conveniente que nosotros abreviemos palabras como usted puntualmente. Aquí, profesor, yo veo que usted tiene una abreviatura, SI01, pero a nivel académico suele pasar, ya, suele pasar que nosotros tenemos, pues en este caso, algunas nominaciones para grupos, ¿bien? Entonces, no está mal, es adecuado, pero reitero, porque así tiene pues esa nominación, esa designación el grupo. Bien, es distinto a una abreviatura. Bien, luego, a ver, dice, nos dirigimos a usted a fin de poner de su conocimiento y solicitarle lo siguiente. Expresado en 3 puntos su pedido. Estando próxima a la culminación de un ciclo y sabiendo que se va a dictar la continuación de un curso, una parte 2, procesador de textos 2, solicitamos se nos designe como instructora a una determinada profesora. Ahí está el pedido. En el modelo anterior, el pedido estuvo en el último de los puntos. Aquí el pedido está desde el arranque, ¿no? El pedido está desde el arranque. Segundo punto, te dice, realizamos el pedido a través de que esta profesora ya les ha enseñado el curso 1, conocen su forma de trabajo y están conformes con la manera de desarrollar su labor docente. Bien, luego, tercer punto también dice, resaltamos la forma de tratamiento al alumnado, paciencia y calidad de persona de la docente. Entonces, empezó con su pedido y luego fundamentó el mismo en 2 puntos siguientes. Muy bien, por lo expuesto, una parte tipo cierre, esperando la atención que merezca el presente, considerando la proximidad del inicio de labores, quedamos de usted. Muy bien, entonces siempre en esa parte de cierre tratamos un poquito de calar en la autoridad, de hacer notar en este caso que lo que pedimos pues es de urgencia, porque va con nuestra tranquilidad, es necesario para nuestra continuación de estudios, etcétera. Bien, y luego simplemente lo que es el término con el cierre de lugar y fecha. Muy bien, entonces en este caso tenemos nosotros 2 modelitos de memorial, ambos de corte memorial simple. Se está exponiendo literalmente los casos.
Cambiaría un poquito ello, marco legal, como les digo, si interviniese, ¿ya? Si interviniese un abogado, pero también por la motivación, el tema que se estuviera trabajando para la elaboración del memorial. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, me indican por favor. Vamos a reducir, vamos a verificar, a ver. Se puede colocar quienes suscriben. Ya. Podría ser una variante, Jocelyn, pero no suena muy formal, aunque se entiende. Por eso mejor los suscritos, las suscritas, los recurrentes, las recurrentes, podría ser. ¿Correcto? Podría ser adecuable. Ahora, miren, hasta ahí pueden, creo ustedes, notar obvias similitudes en cuanto a modelo de solicitud y también diferencia la numeración sobre todo y los puntos que se van colocando, ¿no? Les había mencionado un promedio de páginas, 3 a 5 páginas. Yo estoy dándoles dos modelos, uno que tiene dos y otro que tiene una sola página. Bien, claro, en este caso, Maribel, los suscritos se refiere a todas las personas, pero ojo, del grupo, les había mencionado, un grupo de 100, 51 personas están de acuerdo, procede para elaborar el documento porque son mayoría. Entonces, todos ellos, esos 51 personas, o los que fuesen, tienen, tienen que firmar, ya tienen que firmar. El nombre y el DNI, eso va después en una hoja aparte. Entonces, miren, vamos a ver ello en Word, ¿ya? Vamos a ejemplificar esta parte de Word. Va a quedar pendiente, el factor tiempo nos ha jugado en contra, entonces va a quedar pendiente que demos formato a un modelo de solicitud, ¿ya? Este va a quedar pendiente, ¿listo? Pero lo que vamos a hacer en Word, vamos a verificar la tablita de firmantes para que eso les quede claro. Bien, vamos a verificar una tablita de firmantes. Entonces, tengo aquí un documento nuevecito de Word. Aquí simplemente ustedes van a hacer uso de estas herramientas, ¿ya? Van a fijarse en un entorno de Word en la ficha insertar, ¿ya? Ficha insertar. En esta ficha insertar vamos a recurrir nosotros a lo que es el grupo tablas, ¿ya? Vamos a recurrir al grupo tablas y vamos a usar la opción sencilla de una cuadrícula, ¿ya? Pero primero, ¿ya? Primero vamos a cambiar un poquito la orientación de su página para darnos algo de espacio. Bien, entonces voy a utilizar ficha insertar. También voy a utilizar una ficha que se llama disposición. Ojo, esta ficha disposición probablemente no todos tengamos la misma versión de Office. Tienen que buscarla ustedes quizás con el nombre diseño de página, podría ser. O si no, como formato. ¿Ya? Disposición, formato, diseño de página. ¿Listo? El punto es que en esta ficha, con el nombre que de acuerdo a la versión de Office puedan tener, reitero, disposición, formato o diseño de página, por el lado izquierdo van a encontrar ustedes una opción llamada orientación. Y en esta orientación le van a indicar horizontal. ¿Ya? Disposición, formato, diseño de página, orientación, le cambias a horizontal. Y con ello, ahora sí, en la ficha insertar, tabla, vamos a elegir, a ver, yo voy a poner apellidos, nombres, DNI, firma, huella digital, 5 cuadraditos hacia la derecha, ¿ya? Mira que voy pasando, 1, 2, 3, 4, 5, se iluminan de naranja, y luego voy a ir hacia abajo, lo máximo que tengo son 8, pero no solamente voy a tener un grupo de 8. Entonces, ¿qué hago, profesor? Si quiero una tabla un poquito más amplia. Si tienes una tablita pequeñita, podría ser así, podrías ir aumentando uno tras otro líneas,
Pero si queremos agilizar, miras más abajito de esta cuadrícula, dice insertar tabla. Aquí, más práctico, le vamos a dejar columnas 5 y en las filas, digamos que tenemos 80 personas, 80 filas. ¿Bien? Bueno, 81. Si son 80 personas, hay que considerar las cabeceras. Y las cabeceras sería una fila más. Bien, entonces reitero rápidamente, disposición, formato o diseño de página, orientación horizontal y en insertar tabla. Si fuese una tablita pequeña, la cuadrícula es suficiente, pero vamos por algo más grande, insertar tabla, número de columna 5 y vamos a decirle número de filas 81. Asumiendo son 80 participantes, necesitamos cabeceras, por eso 81. Bien, y ahí aceptamos nada más. Mira que ya tendríamos una tabla. ¿Correcto? A ver, me indican por favor si tienen su tablita. ¿Ya? Me indican si tienen su tablita. Y ahora vamos a colocar algunos cargos, ¿bien? Algunos datos, perdón. Ya está Alejandra, Rocío. Entre que tenemos la tablita, miren, vamos a colocarle, por ejemplo, apellidos, sería necesario, nombres, DNI, la firma y la huella digital. ¿Bien? Pero eso depende, ojo, ya depende en el documento que estamos plasmando. Si fuese necesario una dirección, habría que evaluar, o si fuera necesario algún otro dato, habría que evaluarlo. Pero de manera genérica, apellidos, nombres, DNI, firma, sí o sí. La huella digital por ahora para validar por lo menos una firma. Bien, vamos a darle algo de formato sencillo. Mira, seleccionas los textos de cabecera. Vamos nosotros por la ficha inicio, ya, por la ficha inicio, un formato sencillo nada más. Bien, le voy a dar desde la ficha inicio, a ver aquí una negrita, y también le voy a dar un centrado. Conociendo un poco más de lo que es la herramienta de Word, de repente me dirán, profesor, control N y control T de taza, porque son métodos por teclado. Sí, pero si desean, no hay problema, podemos hacerlo desde aquí. Depende también cómo ustedes manejen la herramienta. Por ahora negrita y centrado, solo son cabeceras. Pero obviamente, creo que ustedes aquí se pueden dar cuenta, bueno, profesor, todavía apellidos, nombres, el DNI, podría la persona colocar en ese espacio, pero la firma y la huella digital en ese pequeño espacio es imposible, ¿no? Entonces tiene que ser más grandecito. Bien, tiene que ser más grandecito. ¿Cómo lo hacemos más grandecito? Mira, puedes estar ubicado en cualquier celda, cualquier cuadradito de esta tabla. ¿Ya? Puedes estar ubicado en cualquier celda, cualquier cuadradito de esta tabla. Y luego van a mirar ustedes en la parte superior, cinta de opciones, ¿ya? Cualquier celda. Miren ustedes, cinta de opciones, aquí arriba. Sobre lo que es una tabla, te van a salir dos fichas o pestañas, dependiendo su versión de Office. ¿Ya? Dos fichas o pestañas. Yo tengo diseño de tabla y disposición. Podrías tener diseño y presentación. ¿Ya? Podrías tener diseño y presentación. Solo adecuarnos a su versión de Office. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Disposición. Bien, disposición. Y a través de disposición o presentación, ¿ya? Disposición o presentación, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya, ¿qué voy a hacer? 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 Ya, ¿qué voy a hacer?
Voy a verificar aquí, miren, amplío nuevamente. Vamos a irnos por el final, disposición o presentación. Vas a buscar un grupo llamado alineación. El nombre del grupo lo tienen aquí abajo, en letras pequeñitas. Alineación. Voy a utilizar esta opción de márgenes de celda, ¿ya? Márgenes de celda. Aquí en superior e inferior le voy a cambiar la medida. Por ejemplo, a ver, le voy a dar 0.5 o 1 centímetro de frente, ¿ya? 1, 1. Borramos y le colocamos el 1. La unidad de medida no hay ningún problema, ¿ya? La unidad de medida no hay ningún problema porque el Word solito la va a adicionar. Bien, Word solito la va a adicionar. Entonces, si le pongo 1, 1, mira, acepto. Ya con ello, mi tabla rápidamente crece y ya tenemos, creo, espacio suficiente para una firma y para una huella. Bien, entonces reitero, mira, ubicarte en una celda, disposición o presentación para las herramientas de tabla, márgenes de celda, superior e inferior le cambias 1, 1, aceptas y debe crecer la tabla rápidamente. Bien, a ver, me indican si vamos bien hasta ahí, por favor. Tenemos la tabla, simplemente hemos entrado los datos de la cabecera y ahora le estamos haciendo que crezca rápido. ¿Con qué? Disposición para alineación, márgenes de celda, 1, 1. Bien, pero aquí todavía hay un problema. Si es que ya lo tenemos, miren, todavía hay un problema. Si ustedes revisan la segunda hoja o la segunda página, profesor, las cabeceras, eso debe estar en general. En cualquier trabajo donde ustedes tengan tablas, cualquier trabajo extensivo a cualquier trabajo, no solamente lo que estamos viendo ahorita, debes activar una opción para que estas cabeceras se repitan. Yo no puedo estar copiando, pegando esas cabeceras, eso es pérdida de tiempo. Mira, puedo tener 50, 60 páginas donde colocar ello, pero copiar y pegar es fácil, profesor. A veces en la tabla se complica un poquito, por ser tabla. Entonces, mira, fácil. Ubícate en cualquiera de las cabeceras, ¿ya? Primera hoja, ubícate en cualquiera de las cabeceras, cualquiera. Vas a revisar nuevamente disposición o presentación y van a ubicar en el último grupo, que es datos. Recuerden el nombre de grupo, parte de abajo, chiquitito. Van a utilizar la opción que se llama repetir filas de título, ¿ya? Repetir filas de título. Ustedes la marcan. Aparentemente en la primera no ha pasado nada. Revisan la segunda, ahí está, solito, ya aparecieron cabeceras. Y en las demás páginas, ustedes pueden chequear y tienen automáticamente la repetición de esas cabeceras. Bien, entonces solamente ubícate en cualquiera de las cabeceras de la primera página, cualquiera. Presentación o disposición y activa repetir filas de título. Si revisas en las siguientes páginas, debes tener ese cambio agenciado. ¿Sí? Debes tener ese cambio agenciado. Muy bien. A ver, probémoslo por favor. Entonces, partes de una tabla, cantidad de filas y columnas, dependiendo la cantidad de personas de grupo. Bien. Solamente para hacerlo crecer, ¿no? Para hacerlo crecer, disposición o presentación, márgenes de celda, 1 centímetro creo que es prudente, y para que se repitan esas cabeceras, ubicarte en alguna. Si estás en una celda vacía, no va a funcionar. Tienes que ubicarte en alguna de las cabeceras que tú tengas. Y desde disposición o presentación, activar repetir filas de título.
Muy bien. Y con eso ya tienes más rápido el trabajo. Ahora solamente habría que imprimir y que las personas vayan firmando. Bien. Entonces con ello agenciamos ya esta tablita. Si ustedes gustan pueden guardar normal ese modelito, pero esto es manejo dentro de lo que es Word, manejo de propiedades de tabla. ¿Ya? Manejo de propiedades de tabla. Es una buena opción que tenemos aquí esta repetición de filas de título. ¿Correcto? Entonces, bueno, en cuanto al memorial, vamos a dar ese tip de Word y como les indico, nos queda pendiente dar algunos formatitos en el modelito de documento de solicitud, pero es básicamente sangrías y aplicación de lo que es negrita, alineaciones. Bien, entonces, bueno, por el día de hoy, agradecerles su participación en la sesión y esperamos que el día sábado nos reencontremos para poder hablar de un siguiente documento y darle formato también a nuestro modelo de solicitud. Muy bien, listo. Que tengan todos buenas noches. Nos vemos el día sábado.